that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape, but he came. Hoy, bueno, durante esta semana, usted sabe que yo soy profesora, estoy en la escuela y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar a tu iglesia? Y sabes que yo dije, porque el pastor le toca entregar el mensaje casi siempre de Santa Cena. Entonces yo dije, ¿por qué estoy pensando esto? Y dije, entonces el pastor no va a predicar, voy a predicar yo, porque él ya me estaba avisando que voy a predicar. Entonces yo le dije, ya voy a tener que predicar. Amén. Y Dios me dijo, habla, comerme, de comer. ¿Y sabe cómo descubrí eso? Mire, ¿ve eso? Sí. Es un dibujo de una alumna. Aquí está la profe Mani y ahí está su mamá. ¿Cómo lo dibujaron? Con guatita. Porque ella sabe que yo soy corta y yo tengo más cosas. Mi mami no era un tema. Y me dijo, profe Mani, yo voy a dejar a mi mamá con el pelo largo y todo eso. Yo me fijé inmediatamente en su mamá, claro, con el pelo largo y todo. Y ahí estoy mis manos, mis salas, y tengo mi copo ahí, ¿cómo le digo? Tengo Pulpín, que Pulpín habla de las emociones. Y yo me hablo. Y yo le dije, ¿por qué me dibujaste tan panzona? Le dije yo. Si yo no soy así. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, habla de comer a Cristo. Dile a los hermanos que me tienen que comer. Que me tienen que comer. Porque yo me miré y yo dije, esto es comida. Hay comida acá adentro. Pero el Señor me dijo, eso es comida pasajera. Pero mi comida verdadera es la que permanece. Amén. Amén. Así que aquí, bueno, no se vieron mucho, pero yo me morí de la risa. Me dio tanta risa que me haya dibujado así. Porque, bueno, es real, ¿cierto? Su mamá es gordita igual que yo, así que lo dibujó igual. Y el Señor me habló y me dijo, a través de este dibujo, habla de esto. Y hoy voy a hablarles de trogos de Cristo, que es comer a Cristo. Ahora tú me puedes decir, pastora, ¿cómo voy a comer a Cristo? Bueno, acá te voy a decir cómo. Nosotros comemos y bebemos esta vida indestructible y eterna y bebemos su vida santa, victoriosa y nos nutrimos de su vida resucitada, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Nosotros comemos y bebemos al comer el pan y al beber la copa, ¿ya? En el Strong significa comer, significa farro, que es devorar a Cristo. Comer con un hombre que te supera es devorar a Cristo, o sea, con un hambre que te supera, necesitas comer. Pero luego también está trogo, que es masticar, devorar, es trogo. Entonces la palabra de Dios dice que en Juan capítulo 6, 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya. Tú comes el pan, ¿cierto? Y tú bebes la copa y tienes vida eterna. Amén. Ya, tú me puedes decir, bueno, es simbólico, pero en el momento que Jesús lo estaba hablando, para ellos no era simbólico, era literal. Entonces dice la palabra de Dios que dice, y yo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, su carne es verdadera comida, esta comida que tú comes, que cuando te vas al Dino Pizza, no sé dónde, esa comida es pasajera, pero la comida de Cristo, la carne de Él es verdadera. ¿Ya? Su carne es verdadera, es la verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿por qué a veces el hermano y la hermana vienen a la iglesia y después se olvida de lo que se habló, se olvida de lo que se escudriñó, se olvida de lo que se enseñó? Porque no ha aprendido a permanecer en él. Puede ser que tomas solo tomas el vino y comes el pan solo por tradición, solo porque la pastora lo dice o el pastor lo dice, pero no has entendido el concepto de la Santa Cena. Entonces hoy quiero hablarte de comer a Cristo, de trogo de Cristo. El trogo de Cristo es devorar, es comer, es masticar su carne. Entonces cuando estaba Jesús hablando y los fariseos escuchaban, Jesús le dijo, trogo, come mi carne. Trogo es
comer. Y ese trobo era de comer de caníbal. Entonces cuando ellos escucharon esa palabra, ellos decían, pero ¿cómo voy a comerlo a él? ¿Cómo yo puedo comerlo a él? ¿Acaso él es caníbal? ¿Acaso él come cuerpos humanos? Yo le parafraseo. Entonces dice la palabra que no solo estaban los escribas, no solo estaban los fariseos, sino que también habían hermanos, habían discípulos como tú. Y cuando encontraron que la palabra era muy dura, muy fuerte, se fueron. Y dice la palabra de Dios que luego él guardó solo los 12 y les dijo, ¿acaso ustedes también se van? La palabra de Dios dice que es dura, que es como espada de doble filo. O si cuando llega la espada, ¿cómo es? ¿Blanda o suave? ¿O fuerte? Fuerte. Te va a doler, pero no para amargarte, sino que para sanarte. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Siempre. La palabra que es de Dios de verdad, porque hay hartas cosas. Mateo 26 dice, y mientras comían Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces, no lo estoy diciendo así nomás, el pan es el cuerpo de Cristo. Hoy lo que tú vas a comer, lo que tú vas a beber es la genética de Cristo, se te va a impregnar. Si estás enfermo, hay una enfermedad, tú cómelo y bébelo con fe. Y Dios te puede sanar. Si hay algo que te está atormentando mentalmente, hay algo que te está trayendo aflicción, bebe, come el pan y Dios va a hacer la obra. Si lo hacemos por fe, si tuviéramos fe tan solo como un grano de mostaza, Él movería la montaña, ¿cierto? Pero no es una fábula, no es algo de mentira, es real. Pero si nosotros hacemos crecer nuestra fe, ¿y cómo vamos a permanecer en Él si no oímos su palabra, si no escuchamos su palabra? Si no nos instruimos, si solo vengo solo los domingos y eso es todo lo que me alimento. Como la canción, todos los domingos es. Y ahí vamos todos los domingos. Y ahí soy cristiano. Pero Dios anhela que el hombre y la mujer que sean discípulos. Y los discípulos son los que siguen a Cristo. Amén. Seguir en Cristo a veces va a implicar cosas que a ti no te agradan y Él va a tener que remover, como lo ha hecho con todo, incluyéndome a mí. Luego Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. O sea, no es algo inventado. Los pastores no inventaron que el pan es la carne de Cristo. Ahí lo dice. Es su carne. Tú estás comiendo su carne. ¿Sabes por qué? Porque hay miembros, hay leyes en nosotros. Están los frutos de la carne. Y esa carne no quiere que tú busques. Entonces Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, ser mutilado, para que esa carne que ahora tú comes se te impregne en ti y tú puedas vencer las leyes de tus miembros. ¿Entiendes? Tus manos te llevan al pecado, tus ojos te llevan al pecado, tus pies te llevan al pecado. Pero al creer en Cristo, al beber, al comer, pero no solo eso, al escuchar una palabra, al instruirte en la palabra, no hermano, los TikTok que salen ahí, al dedicarte a instruir, a escribir la palabra, a comprender la palabra, a aumentar y decir, Señor, yo soy pecador, no tengo fe, no creo en nada, soy un hombre y una mujer incrédula, reconozco mi condición. Dios cambia. Porque Dios anhela una metanoia y la metanoia es el cambio de mente. No es que yo, acá yo estoy y me doy látigo. No, es que Él anhela el cambio de mente. Y lo podemos hacer al beber y al comer. La palabra griega comer, ahí está de nuevo el fago, que sin embargo vemos que Jesús en el discurso de San Juan 6 dice no usa esta palabra común, pasando de utilizar palabra trobo, porque no dijo solo comer, no dijo comer el fago, es decir, devórenme, sino que lo cambió y dijo trobo. Y trobo es mascar, masticar, digerir. Mira, tú comes, ¿cierto? ¿Comemos? Bueno, a ver, ¿cuál es tu comida favorita, Amiela?
¿Con longaniza sí longaniza? ¡Ay, súper light! ¿Sí? ¿En serio? ¿Y la lumar? Nada, ya. Bueno, solo legumbre. Solo legumbre. Come la niña de los porotos. ¿Ya? Los come, ¿cierto? Humanamente es humano, ¿cierto? Lo comemos. Pero hay algo divino en nosotros. ¿Sabes qué es? Cuando digerimos. Porque cuando digerimos, después ¿todo dónde se va? Sale. ¿Cierto? Sale. Y lo que le conviene al cuerpo, eso lo va a dejar. Por eso que el Señor dice que la verdadera comida es Él. Mira. Aprox. Voy a hablar de él. 16, 17 años, lejos del Señor. Pude hacer muchas cosas lejos de Él. Pero todas esas cosas pasaron. Son pasajeras. Pero su reino, su visión, cuando uno se acerca al Señor, Él te cambia. Y eso al final es lo que permanece. Él permanece en ti. Tú eres el reino en Cristo. Amén. Pastora, yo a veces cuando con mi vecino al lado me enojo y ahí no represento el reino. O le salen algunas palabras. O con mi compañero de trabajo, con mi compañera de trabajo. Pero está la gracia, está su sangre, está su perdón que nos redime. El tema es reconocer. No comer a Cristo implica no recibir la vida. No comer a Cristo es no recibir la vida. Y esa vida es la vida Zoe. Por eso que hay gente que puede tener todo. Veamos grandes cantantes que están pactados como Lady Gaga y muchos más, que hacen rituales en sus recitales, porque esa es la verdad. Bad Bunny y sucesivamente. Entonces, ellos hacen eso. Pero nosotros comemos a Cristo, es nuestra vida, Él nos complace, pero ellos no se complacen. Tienen relaciones sexuales con hombres, con mujeres, hasta con niños. ¡Ay, hay niños! Bueno, pero los niños ya saben. La pedofilia existe. No se complace con nada. Y a veces el Hijo de Dios también está así. No está complacido, no está agradecido. Cordero, Pascua. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que Cristo es el Cordero de Dios como sacrificio, ofrenda y expiación. ¿Por qué? Porque antes realmente era un cordero y se entregaba como ofrenda en el Antiguo Pacto para los pecados de las personas. Pero en el Nuevo, en el Antiguo Pacto, cordero era un animal y número 2 era un sacrificio de expiación bajo la ley. El cordero literal tenía y presentaba todo el pecado del pueblo de Israel. Pero luego Cristo tuvo que venir. ¿Dónde está el respaldo de lo que te estoy diciendo en Éxodo 12:3 y en Isaías 53:7? Ahí habla de cómo el pueblo de Israel ofrendaba corderos y eso era para expiación de pecado. Algo literal, realmente escogía un cordero para poder ser perdonado por su falta. Pero en el Nuevo Testamento ahora está la Santa Cena. Por eso que es importante que donde tú vayas tiene que haber Santa Cena. Es el Cordero de Dios, de Cristo, el sacrificio de su cuerpo y su sangre. ¿Cuál es? Su cuerpo, el pan y el vino, es su sangre. Pastora, yo no creo en eso, pero vaya a la bruja Marita, ahí sí lo cree. Vaya a la bruja Marita que le manda una cinta acá y usted lo cree. Ponte un vaso de agua en la noche y le dice los mormones, me acuerdo. Estoy echando por los mormones, perdón. A los monjes y lo coloca ahí y ahí usted lo cree. Pero los del Señor no lo creen. Ahora te estoy diciendo que es mentira, no, es verdad, el mundo de las tinieblas tiene poder. Pero Cristo es más grande.
Juan 1:29 dice, al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Pero habrá un momento que eso se acabará, la acción de gracia se acabará. Terminará el tiempo de la gracia, iglesia, despierta. Terminará el tiempo de la gracia y se acabará. Por eso hoy es el tiempo de alinearse a los propósitos del Espíritu Santo. No es tiempo de estar retenido en nuestra casa. No es tiempo de estar retenido al que no, que me hicieron, que yo pude haber hecho, que yo pude aquí. No. Sea astuto como la serpiente y sencillo como la paloma. Entonces Dios anhela que volvamos a Él. Este es el tiempo de ¿qué? ¿De qué año estamos nosotros? El año del retorno se está terminando. Entonces tú tienes que retornar. No puedes vivir las cosas pasadas. Es que yo me acuerdo cuando yo antes buscaba y ahora ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está ahora. El mismo Dios que sanaba a los enfermos es el que está ahora. No es que Dios se alejó, es que tú te alejaste. No es que Dios te abandonó, es que tú abandonaste. Porque si el Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria, como la aurora, quiere decir que se debe notar eso. Pero a veces la gloria quedó ahí nomás. La primera vez que llegué a la iglesia. Ya pasó un año y ya no me gusta tanto. No podemos ser apáticos. Nuestra alma no nos puede gobernar. Porque donde tú vayas va a haber dificultades. Van a haber cosas. Hay cosas, ¿sí? Pero el Señor anhela que los hijos de Dios se alineen a sus propósitos. Por eso hay que comer su carne, hay que beber su copa, su vino, su sangre, porque así vas a permanecer en Él. Si no comes y no bebes y no entiendes esto, en cualquier momento, esto traerá consecuencias. La palabra le dice, cuando vimos el llamado, ¿se acuerdan? Jonás estaba en Nínive, ahí cerquita. ¿Y qué hizo él? Se fue al camino largo, se escapó de la presencia de Dios. La sufrió porque más encima tuvo que salir del mar, ¿cierto? Salir del barco. Y fue tragado por un pez, por una ballena. No dice la palabra de Dios ballena, dice un gran pez. ¿Cierto? No nos demos el camino más largo. Permanece. Es que yo vi otras cosas acá en las redes y vi otros que están haciendo otras cosas y me gusta, voy a probar. Jonás, no te vayas al camino más largo, porque cuando Dios tiene un llamado y te quiere dejar en un lugar, permanece y haz raíz en ese lugar. Pero si yo todos los días estoy viviendo otras doctrinas y otras, obviamente que va, en cualquier momento te vas a ir. Lo siento que te lo diga, porque estás enfocado en otras cosas. Hay otras voces que tú estás escuchando, no la voz de tu pastor ni de tu pastora. Ahora tú me puedes decir, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Si Dios dejó ungidos, que son tus pastores, ellos tienen el vino y ellos tienen la carne. Amén. Estaba Abraham, dice que le entregó el botín. ¿A quién le entregó? ¿Al que pasaba al lado? ¿A quién le entregó el botín? ¿A quién se lo sabe? Tenía un botín de guerra y se lo entregó a alguien. ¿Quién era ese alguien? ¿Nadie se acuerda? El sumo sacerdote Melquisedec se lo entregó a él. No se lo entregó a cualquiera, se lo entregó a un sumo sacerdote. Por eso, y esto nos habla muchas cosas. ¿A quién le abres tu corazón? No le puedo entregar todo mi botín a cualquier persona. Tienes cobertura.
La carne, dice en Éxodo 16:3, dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor. Mira lo que dice el pueblo de Israel, porque salió del pueblo de Egipto. En la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, ¡oh! Y querían puro comer. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel quejándose, luego de haber sido libre de la esclavitud, se quejaba y extrañaba todas las cosas del pueblo de Egipto. O sea, a veces somos libres por fuera, pero en nuestro interior estamos atados. Y no hemos dejado todavía este hombre interior dejar cosas que nos atan al mundo. Porque Egipto representa el mundo. No habrá algo que todavía estás practicando y a Dios le agrada. Y tú sabes que eso no le agrada. Y sigues jugando a dos aguas. Su gracia está. Pero dice la palabra de Dios, una cosa es caer contra el Dios vivo. No juguemos. Yo te doy un consejo. Si estás en esa posición, no soy quien yo para juzgarte, para nada. Pero sí para decirte algo, porque es mi deber. Reconócelo. Reconoce, Señor, he intentado un montón de veces dejar esto, pero no puedo. He orado, he ayunado, he hecho, pero no lo puedo. Yo necesito tu ayuda, Paracleto. Yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Cámbiame. Reconozco mi condición. Vas a ver cómo el Señor te va a respaldar. Pero si aparentamos, lo que menos Dios le gusta es la apariencia, hermano. La hipocresía es lo que menos le agrada. Reconozcamos nuestra condición tal como somos. Y el Señor va a ordenar lo que tenga que ordenar. El Señor va a limpiar lo que tenga que limpiar. Carne santificada, Colosenses 1:22 dice, sin embargo ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Mira, lo que yo te hablaba. ¿Por qué Cristo tuvo que morir y hacerse carne? Y por nosotros, porque nos tuvo que reconciliar. Ahí lo dice. Reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso a veces si tú antes hacías una práctica y fuiste tentado, ahora no lo sé, no es que fue por tu fuerza, fue por la fuerza de Él. Porque has creído que al tomar, al beber, al comer el pan, al beber la copa, hay algo que se está impregnando. Amén. La genética de Cristo se está impregnando. Amén. En ti y en tus hijos. Entonces no es que fue tu fuerza, es que la carne de Cristo se está impregnando en ti. Tu ADN. O a veces que hay familias que dicen, uy, este chico cambió tanto, antes era así, y ahora mi hijo cambió, mi hija cambió. Pero para bien. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Cristo. Amén. Porque tuviste fe, porque has creído. Luego dice, ¿por qué quiere darnos de comer su carne? En Génesis 2:23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Quién dijo eso? Adán. Y Adán representa a Cristo. Adán representa al pastor de los pastores. Entonces él dice, esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces Dios dice, ahora tú, Daniela, ahora tú, Mirna, eres carne de mi carne. ¿Por qué? Porque estás comiendo su pan. Luego dice, por eso que Él quiere darnos de comer. Por eso Él quiere darnos de comer. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas hueso de su hueso. Ya no quiere que solo sea amieray nomás. No, Él quiere que tú seas hueso de su hueso. Que Esteban sea hueso de su hueso. Yo sea hueso de sus huesos. O sea, Él no quiere un 20, Él quiere el 100 de nosotros. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne.
Él es el pan vivo que descendió del cielo. El Antiguo Testamento era sombra de lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque llegó el maná y ese maná era Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Él tuvo que venir para romper la ley de nosotros. Por eso el Hijo de Dios, cuando no puede vencer nuestras propias leyes de la carne, es porque no ha entendido que hay herramientas que el Señor te santifica. Una de esas es la Santa Cena, que es el tribunal del Espíritu Santo. Aquí somos juzgados. Aquí no es tomar nomás, es reconocer nuestra condición para redimirnos. Morir a la ley por medio del cuerpo, o sea, su carne era para morir a la ley. Ahí está el versículo. Dios envió a su Hijo para darnos salvación y condenar el pecado de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Usted lo sabe. Génesis capítulo 5, 19, 21. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleito. ¿Tú sabes que hace hechicería a veces cuando tú te dices cosas en tu boca? ¿Tú sabes que hace hechicería cuando estás maldiciendo a tus hijos? Lo que dices, cuida lo que dices con tu boca. Celos, enojo, rivalidades, disensiones que son divisiones, sectarismo, envidias, borracheras y orgías. Esas son las obras de la carne que Dios ya vino a vencerlas. La debilidad de la carne es que la carne no quiere que busquemos al Señor. El pecado de la carne no nos deja hacer lo bueno, pero la sangre de Cristo permite matar nuestra carne. En Mateo 26, 41. El pecado de la carne no nos deja hacer lo bueno, no nos deja que busquemos al Señor, pero la sangre de Cristo permite matar nuestra carne. Por eso cuando usted ore, no ore nomás, tiene que decirle: Señor, lávame y límpiame con tu sangre. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Y yo le digo, tienen que decirlo, porque el mundo espiritual se manifiesta y ellos oyen. Porque dice que el brujo sabe que escondiste la plata bajo el colchón. Porque hay espíritus que le dicen. Pero tú tienes al Espíritu Santo, que Él sabe todas las cosas. Amén. ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén. Entonces tienes que ser avivado. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios te avive. Debemos comer la carne del Cordero para vencer todas las obras de la carne y llegar al lugar santísimo. Debemos comer la carne del Cordero. Su carne es la Santa Cena, pero su carne es lo que ve, lo que oye, lo que escuche. Él no quiere solo una parte de ti, tiene que ser todo: cuerpo, alma, espíritu. Hermano, yo le contaba cuando estábamos online, llegaron a mí, hermano, si usted lo sabe hablar bien, pero yo le voy a contar lo que a mí me pasó. Llegaron a mí un delantal del pascuero, a mí, a su pastora. Y me lo llegué, de verdad, y me llegaron y me dijeron: mira, profe Mari, tengo este delantal, mire, si usted quiere lo compra y si usted quiere se lo regalo. Así. Y yo como que quedé así pensando y lo guardé. ¡Oh, pecadora! Lo guardé y después como que me fui caminando y pensar, ¿por qué lo guardé? Hasta que después lo dije, tome esta. ¿Ahora por qué? Porque bueno, la realidad para mí y para los que están ya con nosotros ya un tiempo es pagano, ¿ya? Tiene un sentido pagano. No, pero es que está Jesús y ahí está, pero Jesús no nació ahí. Y ahí hay un sentido todo. Pero si tú quieres lo que hacer, estás libre, no te condenas ni nada. Pero es una cosa mía. Entonces, ¿por qué yo te lo cuento? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos del Cordero, eso es lo que nos hace clic. Es como que se, ay, mira, todas las amigas están, oye, tú eres Piscis, sí, tú eres Acuario, sí, por eso eres así. ¿Cierto? Y de repente el cristiano que sabe la palabra también cae en eso. Sí,
¿por qué pasó esto? Porque tenemos que cuidarnos. Si nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda potestad y hueste. Y tenemos que ser astutos. Pero cuando comemos el cordero, la carne, Él nos hace permanecer. Amén. Y nos hace discernir qué es de Él y qué no es de Él. Aún los monos, yo a veces cuando los chicos dicen, ¡hay un mono ahí! ¡Sí, el mono que está ahí! Y de repente yo escucho, o yo veo algo, no, sáquenme ese mono. Y después investigo el monito, y el monito tenía, por ejemplo, las K-pop, no sé qué es de las coreanas. ¿Cómo? La guerrera del Taipo. Eso. Guerrera de los demonios. Y se ve lo más bonito que hay. Dime mi vida. Yo sé cómo es la historia porque mi prima chiquita lo ven, entonces se tratan de demonios y todo eso. Todo eso, claro. Entonces se ve como bonito porque Satanás, ¿quién era? Luz. Ve. Era de luz. Era el músico más prestigiado. Un ángel caído. Entonces siempre él se va a mostrar como algo bueno. Por eso que Saúl cuando le dijo, oye Saúl, no hagas esto, no, es que escuché la voz del pueblo. Tal como el, ¿cómo es el que escuchó la voz del pueblo? ¿Se acuerdan? Hay que escuchar la voz del pueblo. ¿Cómo se llama? El puma. Hay que escuchar la voz tal como el puma, Rodríguez. ¿No es cierto? Escuchó, se influenció. Por eso que nosotros no podemos influenciarnos. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? No, es que mi mejor amiga no puede. No es tu mejor amiga, tú tienes que ver. Porque la salvación es personal. Yo no voy a salvar al pastor, ni él me va a salvar a mí. Es personal, mi relación con él es personal. Por eso hay que comer la carne de él. La carne en la Santa Cena. Al participar en la Santa Cena, número 1, nuestra vida cambia para bien. Vas a participar en la Santa Cena, necesitas un cambio, está destruido tu matrimonio, está pasando una situación. Bébelo, créelo, hazlo por tu casa. Número 2, al participar en la Santa Cena, somos libres del pecado. Romanos 7:25. Número 3, cuando estamos en Cristo, nuestra mente está en los asuntos del Señor. Romanos 8:5. Si vivimos conforme a Dios, hay vida eterna para nosotros. Romanos 8:13. No permitamos que la carne nos domine. ¿Cuándo tú te das cuenta que la carne te está dominando? Esto. Inmoralidad. Impureza. No, pastor, un poquito de inmoralidad. Un poquito de sinceridad. No, y un poquito de división. Un poquito de pleito. Ese poquito va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Pastora, pero eso todo lo tenemos. Usted se enoja. Dice, haré, tienes ira, ¿cierto? Haré, pero no pequéis. ¿Y a dónde llegamos cuando pecamos con el enojo? Grosería, insolencia. Puede ser una parte de la emoción, pero no llegar más allá. No podemos llegar más allá. Los celos. Si hay celos, tienes que decir al Señor, Señor, yo tengo este celo. Me paso la película, va para allá, mire, mi esposo, y ya me imagino que tiene una mujer de 90, 60, 90. Una rubia de ojos verdes. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Pero ¿cuál es el primer paso? Reconocer. Diga la verdad. Diga la verdad. Y va a ver que el Espíritu Santo va a hacer el cambio. Juan 6:55-56 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No solo tú vas a permanecer en él, sino que él va a permanecer en ti. Por eso a veces cuando hay gente que nos conoce nos dice, uy, tú eres diferente. No es que nosotros seamos diferentes, es que él nos hace diferente. La gloria no es para nosotros, es para él. Porque si hay algo que a la gente puede encontrar bonito a nosotros, es solo por él. Hablaba con una colega y me decía, ay, yo sabía que tú eras religiosa, pero no sabía que tan religiosa eras.
Hasta que supo que era pastora. Casi vio un ataque. Me pasa mucho eso. Pero le hablé de Cristo. Le hablé de Cristo y seguiré hablando de Él. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Y Dios puede hacer un cambio. Y Él puede restaurar. Y Él puede sanar. Él puede reivindicar. Él lo hace. Si no te acompaña, sigue adelante. Si no estás con el que debería estar, sigue adelante. Dios va a orar. Y Él lo sabe perfecto. Cuando dejamos que Él lo haga, lo hace perfecto. Pero si metemos nosotros la cuchara, no lo metas. Déjalo que Él lo haga. Deja que Él ordene, deja que Él alinee, deja que Él lo haga como conviene. Porque el Señor hará grandes cosas. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo, Dios mío. La palabra del Señor.